Gracias, Yanela. Esto del rostro del amanecer me parece fantástico, sobre todo un amanecer con matices noticiosos importantes y que llevan más allá de la noticia también el análisis. Decía hace un rato que habíamos invitado a un funcionario de nuestra Cancillería, acaba de regresar después de un tiempo de misión oficial en la capital de los Estados Unidos, de manera que tiene mucha información fresca y el análisis puede ser muy oportuno. Alejandro García del Toro, quien era uno de los segundos jefes de nuestra misión en Washington hasta hace apenas 2 semanas. Bienvenido a nuestra revista. Gracias, conversamos, casualmente recordábamos en el año 19, me decías, cuando precisamente algunas de estas medidas estaban naciendo. Y ahora nos corresponde, después de tu misión en los Estados Unidos, regresar al análisis. Es una decisión, ha señalado la Cancillería, que tiene carácter limitado y tardío, aunque va en el camino correcto. Quisiera desmenuzar un poco esta idea. Camino correcto, pero limitado y tardío. Parece una contradicción. ¿Cómo entenderlo? Bueno, lo primero que habría que plantear, Humberto, es que este gobierno, el gobierno del presidente Joe Biden, en 5 días deja la Casa Blanca para que asuma el presidente electo Donald Trump. Por lo tanto, en 4 años ha demorado prácticamente hasta los últimos días de su mandato para tomar una decisión que pudo haber tomado a los 5 días de iniciar su gobierno, a las 5 semanas, a los 5 meses o en el 5º semestre de su gobierno, que hubiera sido el 2023. Tomando el 5 como referencia, no 5 días antes de terminar. Entonces, ya en esta circunstancia, por supuesto, el impacto de esta decisión habrá que ver exactamente qué ocurre en las próximas semanas y meses, y por eso se puede decir que es una decisión tardía. También se puede decir que es una decisión tardía porque estamos hablando de una medida que fue tomada contra Cuba en el año 1982 por el presidente Reagan, sin ningún tipo de argumento, basado en hechos que no tenían ningún vínculo con lo que establece la ley estadounidense para decidir de manera unilateral, además, que un Estado o no patrocina el terrorismo, porque habría que decir también que esto es un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, que no está sustentado en un mandato de las Naciones Unidas o un mandato de la Asamblea General, es una decisión unilateral en virtud de prerrogativas que tiene el Departamento de Estado otorgadas por el Congreso de los Estados Unidos, pero que no hay un reconocimiento ni es en base a lo que establece el derecho internacional. Entonces, por casi medio siglo hemos estado incluidos en esta lista de estados patrocinadores del terrorismo, con la excepción del periodo entre 2015 y 2019, cuando el presidente Obama decide en ese año 2015 eliminar a Cuba de la lista terrorista. Pero va en el camino correcto, aunque sea 5 días antes de terminar el... Es una decisión que va en el camino correcto porque el escenario ideal sería que no habría bloqueo contra Cuba, que no habría ningún motivo ni ninguna necesidad de castigar al pueblo cubano por la decisión soberana de nuestro pueblo y de nuestro gobierno de construir un proyecto social distinto al que a lo mejor pretende imponer Estados Unidos en nuestro país, y va en esa dirección porque es un camino muy largo para decir que el bloqueo ha sido levantado. La mayoría de las medidas que establece, que impone el bloqueo, muchas de esas medidas, incluso medidas que tienen un impacto sobre la economía cubana, sobre la vida social de la población, sobre la vida diaria de la población cubana, esas medidas aún están en vigor. Las medidas asociadas a la prohibición para la importación de combustible y de derivados del petróleo, medidas para castigar la cooperación médica cubana, que incide en una limitación de los servicios médicos a millones de personas alrededor del mundo, que incide también en los ingresos de nuestro país, que a partir de esa cooperación médica se usan para mantener la vitalidad del sistema de salud cubano. Las medidas establecidas hace muchos años de prohibir que barcos que tocan puerto cubano no pueden tocar puerto estadounidense en 6 meses, y toda una serie de medidas asociadas a la actividad financiera del país, a la actividad económica del país, que siguen en vigor a pesar de esta medida tomada ayer. De no existir esta lista de Cuba, no estar incluida, usted aclara, bueno, son muchos años en los cuales, excepto ese tiempo muy limitado, las ventajas para este pueblo serían tremendas. O sea, los impactos de esta lista, de estar en la lista, son nefastos. Yo creo que es importante recordar eso. Uno de los impactos más dramáticos que tiene la lista y que incide en la vida diaria de toda la población y que incide en la capacidad del gobierno de Cuba de sostener los servicios gratuitos de salud pública, de sostener el acceso a la educación, desde la educación preescolar hasta la universidad de manera gratuita, y que incide también en todo lo que sería la realidad económica, bancaria y financiera del país, está en el hecho de que las transacciones bancarias de nuestro país son
amplias, se desarrollan con prácticamente toda la banca internacional, la banca europea, la banca de diversas regiones del mundo, pero se conoce, como bien conocemos todos, la banca estadounidense tiene un control importante de la actividad bancaria mundial. Prácticamente el 90% de las transacciones bancarias internacionales de alguna manera corren por el sistema bancario estadounidense. Por lo tanto, a partir de que se produce la reinserción de Cuba en la lista, que por cierto Trump lo hizo un 12 de enero, 8 días antes de que dejara la Casa Blanca, a partir de ese momento, en las 3 o 4 semanas siguientes a esa decisión, alrededor de 70 bancos alrededor del mundo decidieron suspender de inmediato las operaciones con Cuba. Y se dice a lo mejor de una manera muy técnica que 70 bancos decidieron tomar esta decisión, pero son 70 bancos que operaban todas las transacciones bancarias en nuestro país, asociadas a la compra de combustible, a la compra de materias primas para producir medicamentos, a la compra de tecnología para reparar las termoeléctricas, a la compra de insumos para sostener el sistema de transporte urbano, gomas, guaguas, a la compra de vehículos para sostener la recogida de desechos sólidos en las ciudades cubanas. Por lo tanto, no es una medida que los bancos deciden suspender sus operaciones con nuestro país, con todas las entidades cubanas, y no pasa más nada. Es decir, incide directamente en la vida diaria de las personas, en la capacidad de nuestro país además, para adquirir divisas que le permitan a su vez sostener toda la actividad del país. También tiene un impacto, por supuesto, en la actividad turística, por toda la logística que necesita el turismo. Tiene un impacto también, tuvo un impacto importante la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas, porque asociado a esto, el gobierno de los Estados Unidos decide aplicar una prohibición para los ciudadanos europeos y ciudadanos de otras nacionalidades no pierdan el beneficio de recibir un mecanismo de entrada en los Estados Unidos que se llama ESTA, que les permite, cuando viajan a los Estados Unidos, viajar como turistas sin necesidad de ir a una embajada estadounidense para pedir una visa, un trámite que puede tomar alrededor de 3, 4 o 5 meses. Por lo tanto, cuando un turista de cualquier nacionalidad quiere viajar a Cuba y a lo mejor tiene el interés de viajar a los Estados Unidos, se pone en riesgo su capacidad de entrar a los Estados Unidos por el hecho de haber visitado nuestro país. Y eso incidió en una disminución sensible del turismo a Cuba y, por supuesto, de los ingresos de nuestro país. Lo anunciado ayer son 3 medidas. O sea, está esta de la lista de países patrocinadores del terrorismo, según ellos. Está la cuestión del título 3 de la ley Helms-Burton y está también la lista de personas y entidades sancionadas. Comentemos de las otras 2 decisiones. Bueno, en el caso del título 3 de la ley Helms-Burton, hay que decir que en el año 1996 el presidente Clinton firma esta legislación que en esencia convierte en ley de los Estados Unidos la intención de los Estados Unidos de internacionalizar el bloqueo contra nuestro país, de demonizar a Cuba, su sistema político, y de oficializar una política en la ley estadounidense de destruir a la revolución. Esta ley tiene 4 secciones, 4 títulos esencialmente. 3 títulos de estos se empezaron a aplicar de inmediato, uno de ellos dirigido también a fortalecer la subvención política contra nuestro país, otro que prohibía a empresarios extranjeros la posibilidad de prohibirle a sus familias y a ellos la entrada en territorio estadounidense con el fin específico de limitar la inversión extranjera en nuestro país. Y en el caso del título 3, desde el momento de su firma, el presidente Clinton y el Departamento de Estado deciden no aplicar ese título 3. Y por casi 25 años, el título 3 de la ley Helms-Burton no fue implementado. Es Donald Trump, en mayo de 2019, quien decide por primera vez en 25 años empezar a aplicar el título 3, que lo que hace específicamente es brinda la posibilidad a personas naturales estadounidenses o a empresas estadounidenses que fueron, cuyas propiedades fueron nacionalizadas durante el proceso nacionalizador cubano entre el año 59 y 1962, para que presenten demandas en los tribunales estadounidenses por el supuesto tráfico en lo que ellos consideran que eran todavía o que son todavía sus propiedades. Una aberración total. Total, porque el proceso de nacionalización en Cuba fue acometido en virtud del derecho internacional, fue acometido además en virtud de una decisión soberana de nuestro país, que ya desde el programa de Moncada, Figueres había hablado y los moncadistas habían hablado de recuperar las propiedades que eran del pueblo cubano, y se dispone este título 3 por primera vez, esta facultad, para que los estadounidenses, personas naturales y jurídicas, puedan ir a tribunales estadounidenses y presentar estas demandas. A mí me gusta... Y tiene un impacto, disculpa, sí, que un momentico, Humberto, tiene un impacto en la
capacidad y en la intención de los inversores extranjeros de ver una oportunidad en nuestro país. Claro, porque puedes decir, bueno, a lo mejor mañana me reclaman en un tribunal en el lugar donde invertí en Cuba. Y de hecho así se ha producido en los últimos 5 años. Personas naturales estadounidenses han presentado demandas contra líneas aéreas estadounidenses, empresas de cruceros estadounidenses, y ha tenido un impacto sensible en el interés de Cuba de promover la inversión extranjera, de promover la entrada de tecnología a nuestro país y de financiamiento por la vía de la inversión. Alguien puede decir, bueno, pero es que le quitaron las propiedades a norteamericanos y no cobraron la indemnización. No, lo que pasa es que yo creo que es importante también, Alejandro, señalar que los nacionales de todos los países lo hicieron porque es un acuerdo entre los países, así funciona a la luz del derecho internacional. Solamente Estados Unidos no ha llegado a estas alturas a un acuerdo con Cuba que permita que sus nacionales, bueno, pues cobren esa indemnización. ¿Es así? Es así, ¿no? Y es importante señalar también que en los primeros años posteriores a la decisión de Cuba de nacionalizar, el propio Departamento de Estado reconoció la legitimidad de nuestro proceso de nacionalizaciones, incluso mencionó que esperaba que Cuba estableciera algún tipo de mecanismo para indemnizar a esas personas que habían sido de alguna manera afectadas por nuestra nacionalización, y de hecho Cuba tuvo un plan dirigido hacia ese objetivo que nunca pudo cumplirse, producto exactamente de las medidas de bloqueo impuestas después. Hablemos entonces de esto, hay mucho que comentar, creo que en próximos espacios pudiéramos hacerlo. Hablemos de la lista de entidades y personas sancionadas. También se habla de la supresión de esta lista desde ayer. Exacto. Bueno, durante el periodo de Obama implementa varias medidas que de alguna manera permitían un vínculo, un mayor vínculo o algún tipo de relación comercial y económica entre entidades estadounidenses y entidades cubanas. Se autorizó en su momento los vuelos de las líneas directas regulares estadounidenses a Cuba, se autorizaron los cruceros a Cuba, se autorizaron determinadas actividades económicas y comerciales que obligaban a un vínculo de entidades estadounidenses con una serie de entidades cubanas. Cuando llega Trump, exactamente en noviembre del 2017, una de las maneras de afectar esa relación comercial y de cortar de alguna manera los ingresos a la economía cubana era prohibir que una serie de entidades cubanas establecieran negocios, contratos, transacciones con entidades. Y eso es puntual, con el nombre de la entidad. Con el nombre de la entidad. En este caso fueron 179 entidades cubanas, entre ellas prácticamente 130 hoteles cubanos y otras entidades bancarias, entidades de exportación e importación, empresas de tecnología, respecto a las cuales ninguna persona natural o jurídica estadounidense podía entrar en ningún tipo de transacción, y en adición posteriormente se decide que no podía producirse ninguna exportación de tecnología estadounidense a ninguna de esas entidades. En un principio fueron, como te mencionaba, 179 entidades y hoy son, o hasta hoy llegó ese número a crecer hasta 230, incluyendo cosas realmente un poco escandalosas como marcas de refresco, como una entidad, cuando en realidad una marca de refresco, una marca de un ron, eso no es una entidad, es sencillamente un producto. Y esto impactó no solamente, al igual que el efecto extraterritorial del título 3, que provocaba una reacción por parte de los inversores extranjeros de no invertir en Cuba o de evaluar con seriedad las oportunidades y los riesgos para invertir en Cuba. En el caso de la lista de entidades restringidas tuvo un efecto similar, porque cuando estas entidades empezaron a construir o intentar construir sus negocios o propuestas de negocio con entidades no norteamericanas, la respuesta de muchas entidades norteamericanas en estos últimos 5 años ha sido: no puedo entrar en una transacción contigo, no puedo entrar en un arreglo comercial, en una importación o en una exportación, porque estás en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado. Y por mucho que uno explica a esas contrapartes en Europa, en América Latina, en Asia, de que esto es una ley para los Estados Unidos, que no hay ningún punto de conexión entre el negocio que queremos hacer y la prohibición estadounidense, por más que uno pueda explicar eso, siempre hay un efecto desmovilizador a la hora de la intención de negociar con esta entidad, y eso al final impacta en lo que mencionaba al principio, de la capacidad de las empresas cubanas de recibir tecnología, de recibir financiamiento y de desarrollar su actividad comercial de una manera normal, como establecen las regulaciones del libre comercio y de la OMC. Aunque estas 3 medidas puntuales, Alejandro, parezcan amplias, parezca un universo abarcador, la realidad es que el bloqueo es mucho mayor. Todo el entramado que significa el bloqueo está intacto ahí. O sea que por eso el carácter limitado con el que comenzábamos. 3 medidas puntualmente, pero el bloqueo como entramado, como conjunto,
ahí se mantiene y está intacto. Exactamente. Por solo mencionar, aunque haya que repetirlo, el tema de la importación de combustible, que es algo que incide diariamente en la población, en las empresas, en la actividad económica y social del país, esa medida se mantiene intacta. Y quisiera que vinieran conmigo, Alejandro, en esta recta final de nuestra conversación. A pesar del carácter limitado, del carácter tardío de esta decisión, lo que sí no es limitada y tardía es la repercusión, el impacto y podemos decir, como no, el dolor de algunos en los Estados Unidos. Lo que pasa es que es puntualmente algunos, no es la inmensa mayoría. Vamos a ver este video, fragmentos de este video, 3 congresistas. Ayer comenzó a circular esto. Veamos, y quisiera, Alejandro, comentar algunas ideas de lo que significa escuchar las palabras de estos 3 personajes. Adelante. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano, del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía en Caracas. Vamos a tenernos ahí un instante. Vamos a tenernos ahí. Alejandro, dice este congresista que el presidente ha hecho todo lo posible por ayudar, dice tiranía, por ayudar a Cuba. ¿Ha hecho realmente todo lo posible por ayudar a Cuba el presidente Biden, Alejandro? Bueno, habría que decir que si hubiese hecho Biden todo lo posible por ayudar a nuestro país, a nuestro pueblo, la decisión no debió haber sido tardía como finalmente se ha producido, sino que la decisión debió haber sido al inicio de su mandato, o en algún momento o mucho tiempo atrás, comparado con el momento en que actualmente lo acaba de decidir. Así es como realmente el presidente Biden hubiese ayudado de verdad a nuestro pueblo y a la economía de nuestro país. Vamos a seguir escuchando, a ver. Traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. Y lo que hace básicamente es darle oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista para que siga reprimiendo a la gente. Eso es básicamente lo que hace, le da un cubo de dinero para que puedan seguir en el poder. Y aún así, Blinken, en el Comité de Relaciones Exteriores, me dijo muy claramente que ellos no estaban pensando sacar a Cuba de la lista. Pero llamaron a mi oficina hace pocas horas diciendo que la Casa Blanca había dicho, le había mandado el directive o la directiva, o le había mandado la orden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Por qué Blinken no renunció en ese momento y por qué dijo, no, yo esto no lo voy a hacer? Bueno, será que... una sola semana. Permiso, María Elvira, un instante. ¿Será que no respetaron a María Elvira, a la congresista? Le dieron una cosa y después otra. Y un tubo de dinero para Cuba, Alejandro. ¿Qué comentario te merece lo que dice esta congresista? Bueno, ya ahorita explicábamos cómo la mayor cantidad o una buena parte de las medidas que están en el entramado del bloqueo contra Cuba se mantienen en vigor. El efecto a corto y mediano plazo de estas 3 decisiones todavía está por ver, y el impacto en nuestra economía también habrá que ver al futuro, pero de ninguna manera puede decirse que esto significa ahora mismo para nuestra economía un impulso de la manera en que lo describe la congresista estadounidense. Vamos a escuchar la parte final. Adelante. Como siempre he dicho durante los 4 años del presidente Biden, nunca escuchen lo que está diciendo, tienen que mirar lo que está haciendo. Y esto es un acto final, bueno, puede ser que no final, porque todavía tiene 5 días, para dañar los intereses de los Estados Unidos, pero también dañar los intereses del pueblo cubano, los cubanos que merecen la libertad. Está aplastando otra vez, rechazando todos esos sueños. Así que
No me sorprende porque este presidente ha tomado la decisión equivocada siempre, por eso estamos en la situación que estamos hoy en día y el presidente Trump no puede llegar suficiente rápido. Así que por favor en 5 días que no hagan algo más, algo peor que esto, pero este presidente ha sido un desastre. Pero gracias a Dios viene el presidente Trump, el mejor amigo que ha tenido la causa de la libertad del mundo, pero particularmente de este hemisferio, y todo este daño que está haciendo Biden y Blinken y Harris y toda su pandilla de criptocomunistas y socialistas, todo esto, el presidente Trump lo va a poder revertir gracias al electorado, gracias al presidente Trump. Así que esto es solamente una cosa momentaria que hace daño, pero que el presidente Trump va a poder aplastar y poner en el basurero de la historia a la administración de Biden y de Harris. Y nosotros se lo vamos a recordar, nosotros tres se lo vamos a estar recordando al presidente Trump desde el lunes próximo, que es cuando toma posesión. Así que puede ser que sea una fiesta en el régimen castrista muy corta. Muy fuerte. Si ellos tres, Alejandro, se lo van a estar recordando, demuestra que ellos son mayoría, que la inmensa mayoría de ese órgano piensa así como ellos, que somos realmente una amenaza para la seguridad nacional, y salen estos tres a hablar después de lo que ocurrió ayer. ¿Por qué no hay una gran revolución en ese país? Una inmensa cantidad de reacciones diciendo es algo loco, afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué tienen que recordarlo solamente ellos tres, Alejandro? ¿Qué opinas tú que acabas de regresar de Washington? Bueno, está claro que estos tres funcionarios electos, políticos electos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, no representan con sus posiciones de interés nacional de ese país. El interés nacional estadounidense estaría centrado en defender una relación de respeto con Cuba, una relación en la que se puedan trabajar y se puedan construir espacios de cooperación entre nuestros dos países, como lo demostraron los 2 últimos años de la administración de Obama. Pero este grupo este trío de congresistas, que además son miembros de un órgano que tiene más de 430 representantes, que incluyendo al Senado son otros 100 senadores, por lo tanto no representan en realidad la posición de ese órgano legislativo estadounidense, y tampoco se puede decir que representan a la comunidad cubana, porque una buena parte de la comunidad cubana también aboga porque las relaciones con sus familias y con su país de origen sean de respeto también y de participación en la vida social de nuestro país. Pero bueno, tenemos que entender también que en este trío hay sangre batistiana, hay mucha sangre anticubana, y no se puede esperar otra posición de ellos, porque al final el interés principal está en ver cómo le devuelven al control del gobierno de los Estados Unidos los destinos de Cuba, y para nada, por supuesto, mucho menos representan a la nación cubana ni al pueblo cubano. Sangre batistiana, no olvidemos eso. Y los más jóvenes que no lo conocimos, podemos y tenemos tiempo de indagar qué significa. Me ha parecido un final excelente el tuyo, Alejandro. Agradezco tu presencia, y en próximos espacios vamos a seguir con estos análisis. Ya está en el estudio la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular. Recuerden que hay una segunda declaración que tiene que ver con beneficios de excarcelación de libertad a más de 500 personas en Cuba que estaban sancionadas. De ese tema vamos a hablar después de las 8 de la mañana. Regreso contigo.